buenas, encantados de estar aquí compartiendo con Lauren Mendinueta y Juan Pablo Roa. Eres una escritora, poeta colombiana. Juan Pablo Roa, escritor, poeta también colombiano y editor. Vivo en Lisboa, en la capital de Portugal, hace ya algunos años. Bellísimo. Sí. ¿Cómo te encuentras? Sí, ¿no? ¿Estás a gusto? Mucho, mucho, sí, yo creo que es una ciudad perfecta para poetas, una ciudad poética, Sí. también un Inspira. país que le da, sí, y le da mucho valor a la poesía. También. La poesía está muy presente en la vida cotidiana, es algo que me gusta mucho de Portugal. Se da por el fado. No, es por los poetas directamente. ¿Y cómo compartes tu poesía en Portugal? ¿Hay cafés, hay teatro? No sé, ¿cómo funciona allí? Bueno, yo tengo mi teoría. Yo pienso que en Portugal la poesía tiene tanta relevancia por el hecho de que la literatura está fundada sobre un poema, que son las Luisiadas de Luis de Camões. Así como nuestra literatura está fundada sobre el Quijote, Camões es el padre, digamos, de la literatura portuguesa. Y esto hace que la poesía tenga un lugar de destaque dentro de las diferentes manifestaciones literarias de Portugal. Es un país de poetas, definitivamente, de hombres y de mujeres de poesía. Así que, bueno, la poesía tiene muchos espacios. Existe una Casa de América Latina, que es un espacio al que estoy bastante vinculada y en el que hay siempre, digamos, el momento y el lugar está siempre abierto para lecturas de poesía, de autores hispanoamericanos en general, ¿no? Hispanos, latinos y españoles, y también, claro, portugueses, o sea que hay sí, en la ciudad hay espacio para el español también, claro. Y además los vínculos se van construyendo, ¿no? En la medida en que habitamos un país, comenzamos a habitar también a quienes pertenecen a ese país, ¿no? A sus poetas, entonces se crean amistades, se van formando estas complicidades que permiten que la poesía esté presente. ¿Y por qué elegiste Portugal? Desde la primera vez que yo vine invitada a un evento literario en Portugal, me enamoré de la ciudad, de Lisboa. Y pensé, wow, o sea, tengo que hacerlo, un día tengo que vivir allí, y fue bastante rápido que di ese paso, y fue un paso muy acertado porque, no sé, han pasado casi 20 años desde que yo llegué aquí, y aquí me siento de alguna manera en una segunda casa, ¿no? Sí, es un país bastante acogedor, de personas muy acogedoras, y eso hace que rápidamente, pues yo me sentí rápidamente identificada con el país, con ese espíritu de saudade que tiene Portugal, ¿no? A pesar de que yo soy costeña, como ustedes saben, yo soy de Barranquilla, yo no sé por qué sentí esa identificación con unas personas, digamos, el portugués es muy diferente al colombiano y muy diferente a un costeño colombiano, ¿no? Son personas más tal vez introvertidas, hay un recato, pero también hay una educación, un sentido de la educación que es muy similar al nuestro, de las normas de educación, ¿no? De los buenos días, de las gracias, del por favor, y todo eso también me enamoró. Esa no sé, especie de humildad educada de los portugueses, y me hizo sentir rápidamente en casa. Eso pues, sí, llegué para quedarme, creo yo. Bueno, es una ciudad de mar, ¿no? De costa, costera. Sí, es una ciudad como Barranquilla, de hecho, es un estuario, es el lugar en el que el río Tajo se encuentra con el mar Atlántico, ¿no? Con el océano Atlántico, y crea un estuario enorme, tan grande que se puede confundir con el mar. Uno casi puede sentir que está en una ciudad como en un puerto, aunque no estemos en un puerto, ¿no? Es una semejanza que tiene con Barranquilla. Claro que es una ciudad que no le da la espalda al río, No. porque sí pasa en mi ciudad natal. Incluso las escalinatas de la Plaza de Comercio se hunden en el río, ¿verdad, Exactamente, Laura? sí, la ciudad mira siempre hacia el río Tajo, y existe pues toda una mitología con el río, ¿no? Las tágides, que son estas sirenas del Tajo específicamente. Es un lugar muy importante porque desde aquí también se siembra, se cultiva la identidad portuguesa, ¿no? Es el lugar del cual parten los barcos para descubrir el mundo. Está allí la Torre de Belén en medio, ¿no? Vigilando la ciudad. Sí,
es un lugar de partida, y teniendo en cuenta que Portugal es un país que tiene solo una frontera, que es la española, la otra frontera es el mar, entonces claro, han mirado más hacia el mar que hacia España, ¿no? Más hacia el mar que hacia el continente. Me encanta que estés viviendo una experiencia así de poderosa también, ¿no? Dejaste tu tierra, Barranquilla, tan importante. Estuvimos leyendo tus poemas y uno que me encantó fue el que escogió, creo que también lo escogió Pablo Roa, Deseo de nada. Sí. ¿No? Que me encantó, lo encontré muy profundo. ¿Sabes, Natalie, que ese poema es el primer poema que yo escribí cuando llegué a vivir a Lisboa, curiosamente? ¿Sí? Sí, es la experiencia de la primera tormenta que yo viví en Lisboa. Yo llegué a vivir aquí en un mes de abril, exactamente, y fue un mes de abril en el que llovía todos los días, llovía todo el día, y a veces, y aquella noche en particular cuando yo empecé a escribir este poema, había una tormenta muy fuerte, y bueno, no sé, así nació, ¿no? Sí, así no te dice de nada. ¿Y lo podrías leer? ¿Nos lo podrías leer a todos, por favor? Por supuesto, aquí lo tengo. Fantástico. Dice así: deseo de nada. Todavía es temprano. 1000 noches han caído sobre la tierra y otras 1000 cayeron antes, pero aún no es tarde. El viento arropa con tanta fuerza la casa que se diría una madre enloquecida de amor. Pero el viento no puede amar. Tengo miedo. El mar no está lejos de aquí, y yo soy esa misma arena sobre la que caen furiosas, incontenibles y enajenadas las olas. Más allá, en el centro mismo de la tormenta, mi ojo busca las razones de tanta rabia. Tengo ganas de azotar a la noche hasta verla sangrar. Deseo hasta el infinito poseer algo que jamás se entregue. Ese final es precioso. Sí, bellísimo, bellísimo. Bellísimo. Pues todos. Nos ha gustado muchísimo. Hemos Muchas pasado gracias. el fin de semana contigo. ¡Qué honor! Gracias. Estamos conociendo, sí, porque bueno, el poema es eso, ¿no? Es conocer lo que tienen por dentro. Está precioso. Sí. Sí, me ha gustado mucho. Muy, muy intimista, muy, ¿no? Y fuerte y también un poquito, no triste, ¿no? Pero melancólico, de una cierta forma, ¿no? Sí, mucho. Y he notado que la cosa que me causó curiosidad es casi la ausencia de la naturaleza en tus poemas, ¿no? En cambio en no, estás hablando del mar, de la arena, del viento, pero en los demás casi no. Entonces, ¿por qué? Es siempre un pensamiento muy intimista, pero no se relaciona nunca con el mundo exterior. Cierto. Cuando hablas de la casa es el alma y son las paredes, pero nunca hablas de cosas que se relacionan, que interfieren con eso, ¿no? Entonces esto me causó curiosidad, ¿no? Es cierto. Curiosamente, cuando hicimos la presentación del libro, alguno de los lectores dijo que la naturaleza tenía un lugar muy importante en mi poesía. Yo me sorprendí porque siempre he pensado que no tiene ningún lugar de importancia. Es más como tú lo has relatado en este momento. Bueno, tal vez porque la poesía para mí es una construcción de la vida interior. Me interesa más en lo que ocurre dentro que lo que ocurre fuera. De hecho, inclusive en ese poema donde está el mar, el viento, yo soy esa misma arena sobre la que caen, ¿no? Sí, esas olas. Si no fuese esa arena, creo que no me interesaría. O sea, no soy una persona dada a la contemplación de la naturaleza, y que esa naturaleza me diga algo en esa contemplación, creo que no. Por lo contrario, en la poesía yo lo que busco es entenderme a mí misma, conocerme a mí misma y sanarme a mí misma, sobre todo, ¿no? Sanar estas heridas fundamentales, esas heridas que de alguna manera, nos separan, no solo del mundo, nos separan de nosotros mismos.
Entonces, esa es mi búsqueda en la poesía, ¿no? Y digamos que la anécdota, la historia o el paisaje no tienen gran importancia para mí cuando escribo un poema. Todo eso puede aparecer, pero si aparece es solamente como una excusa para intentar llegar a otro lugar que está dentro. Esa sería mi visión de mi propia poesía, que no sé si es real, porque ustedes saben que muchas veces el lector quien nos revela lo que hemos querido decir en un poema, ya me ha pasado varias veces. El poema yo he pensado mucho que tiene que ver tanto con el inconsciente, que finalmente a veces somos ajenos a lo que escribimos. Casi siempre somos ajenos a lo que escribimos, ¿no? De hecho, me pasa constantemente que escribo un poema y alguien que me conoce mucho me dice, pero claro, se trata de esto. Y yo digo, pero claro, no lo sabía. Tienes toda la razón. Todo el tiempo con mi compañero me dice, pero mira, eso fue lo que te pasó hace 15 años. Y yo le digo, tienes razón, no lo había pensado. Está clarísimo. Pero está clarísimo mucho después de haber escrito el poema, ¿no? No mientras lo estoy escribiendo. Claro, es ese trabajo del inconsciente. Sí, es una terapia, una grande terapia. ¿Y tú, es desde familia, alguien, cómo llegaste a la poesía? ¿Es pasión de la familia o nació solo en ti? ¿Eres así la...? Sí, a mí, sí. Yo soy así como la oveja rara, el bicho raro de la familia. Totalmente. El animal sospechoso. El animal sospechoso de mi familia. No, nadie. En mi casa, nadie, absolutamente ninguna relación con la literatura. O sea, de hecho yo lo he contado mucho porque esto es cierto. En la casa de mi abuela existía una biblioteca, que era la biblioteca de mi abuelo, pero esa biblioteca estaba siempre con llave. Nadie tenía derecho a llegar a esos libros. O sea, yo creo que jamás la abrí, es algo impresionante. Pero yo sí sentía una gran atracción hacia esos libros. Y de hecho, una de mis grandes pasiones, claro, es coleccionar libros, son las bibliotecas. Y muy joven comencé a armar mi propia biblioteca, yo creo, para sanarme de ese deseo de niña de no poder llegar a los libros, ¿no? Pero mi mamá quería que nosotros leyéramos y nos compraba libros, nos leía cuentos, solo que de los 4 hermanos yo fui la única que adquirió ese hábito y esa pasión. Y bueno, así pasó el tiempo y cuando yo tenía 22 años comencé a trabajar en una biblioteca como bibliotecaria y allí por primera vez, aunque había leído poesía, había leído muy poca poesía, pero allí encontré un mayor número de libros de poesía y me apasioné por la lectura de la poesía, especialmente esa biblioteca, que era una biblioteca de una aldea en Colombia, en el Caribe. Era una biblioteca limitada, con muy pocos ejemplares y la verdad es que los libros sufrían mucho, llovía dentro de la biblioteca, se dañaban, habían sufrido mucho esos libros, pero había, por ejemplo, la colección de poetas de la generación del 27 español. Todo eso me impresionó, ¿no? Entonces, y ocurría que también llegaban los poetas del pueblo a reunirse en la biblioteca, y yo los veía reunirse, y yo me asomaba, me llamaba la atención, y un día decidí escribir un poema, y cuando ellos regresaron, yo les llevé el poema, y ellos me dijeron, tú eres poeta. Y yo, ¿en serio? ¿Ustedes creen que yo soy poeta? Sí, tú eres poeta. Y yo dije, entonces yo soy poeta. Y comencé a escribir, no fue tan sencillo como eso. Y bueno, y poco tiempo después, escribí mi primer libro. Al año siguiente, publiqué el primer libro. Y es un lugar que ha sufrido mucho con la violencia en Colombia, donde nosotros vivíamos constantemente masacres, donde la violencia era una amenaza constante en la vida, ¿no? Entonces sí, son lugares que tienen una magia, son Macondo absoluto como García Márquez, o sea, pasan cosas extraordinarias todo el tiempo, pero también está esa sombra del mal, de la violencia que lo cubre todo y que amenaza constantemente y que es una amenaza bastante real, ¿no? Se vive en esa dualidad pero en la mayor parte del tiempo se vive ignorando esa realidad para poder sobrevivir. Yo eso me doy cuenta ahora con los años, cómo podíamos vivir tan tranquilos, ¿no? Y ocurría todo eso, es porque, bueno, es que no puedes vivir si lo tienes presente. Y en ese libro que ustedes tienen en una visita al Museo de Historia Natural aparecen muchos poemas relacionados con la violencia, pero los escribí muchísimos años después y no cuando vivía allí, ¿no? Necesité ese espacio, no sé, de 15 años para escribirlo.
¿Y cuál es tu relación con Colombia? Aparte tu editor favorito. ¿Qué te digo? Pues trato de conservar la relación más estrecha posible con mi país. Allí están buena parte de mi familia, están mis padres, tengo grandes amigos y amigas, desde, pues, que son personas a las que amo desde que soy una niña, ¿no? Y es esa relación de amor y de nostalgia también con Colombia, de siempre estar a la espera de que algo cambie, ¿no? Que algo cambie para Colombia, para que el país, que es un país que se merece tener una oportunidad de una vida más humana, más tranquila, más en paz. Ese es el anhelo constante que siento yo en mi corazón. Sí, claro. Bueno, Antalí, ¿tienes ganas de regresar a Colombia? Siempre nos llama la tierra, yo creo que sí, pero también estoy segura de que en la medida en que pasan los años es cada vez más difícil volver. Más difícil. Sí, nos hacemos, porque de alguna manera nosotros vamos perdiendo algo. O sea, nos hacemos más extranjeros para nuestro país y seguimos siendo extranjeros en el otro, ¿no? Tú llegas allí y hay algo que ya no es igual, en ti, no en nosotros, es en ti. Y ese algo que no es igual parece que no encaja. Sí, no soy de aquí ni soy de allá. Ya sí, no eres de ninguna parte. Así es. Es cierto. Sí, sí. Pero al final es como si desearas un país que no existe, que es casi el país de la infancia, porque es el único que queda igual a sí mismo. Cuando creces y vuelves, te has perdido un trozo de la historia y la historia te ha perdido, entonces no hay un encaje. Totalmente. Es que yo a veces me digo, volver ahora sería súper extraño porque la casa de mis abuelos ya no existe, por ejemplo. Okay. Es algo que sería realmente muy extraño. Ni siquiera lo quiero ver, ni siquiera quiero ver esa ausencia. Esa casa prefiero que permanezca dentro de mí. Tu recuerdo. Es tu referencia, claro. Es mi referencia, exacto. No quiero ver lo que no existe. Como dice Juan Pablo, y claro que es, la patria es la infancia, no hay duda. Y cuéntanos tus proyectos, Laure, que tienes, tus nuevas novedades. Sí. Bueno, estamos preparando un concierto con un grupo de 4 músicos. Es un concierto con palabras, lo llamo yo. Es una experiencia en la que con música y lectura de poesía, ¿no? Y estamos preparando ahora un proyecto de concierto de poesía colombiana contemporánea para presentar aquí en Lisboa. Posiblemente se presentará en el mes de mayo en un festival de literatura que se llama 5Ls. Es un festival europeo de literatura y si las circunstancias sanitarias nos permiten la presentación del concierto sí será en las primeras semanas de mayo. Por otra parte, estoy traduciendo una antología de Fernando Pessoa que se publicará en Colombia también, en la Universidad Externado de Colombia, para presentarla en octubre de este año en las jornadas universitarias de poesía que organiza Rafael del Castillo en Bogotá y que este año estarán dedicadas al poeta portugués. Entonces estoy también en ese proyecto que me hace inmensamente feliz de traducirlo por primera vez y bueno, enfrentándome a mil retos. Nunca pensé que podía ser tan difícil. Y es maravilloso encontrarte con un poema y encontrar con toda la cultura que hay dentro de ese poema, ¿no? Con todas esas referencias ocultas que hay dentro del poema. Yo creo que es muy importante el hecho de que yo viva aquí ya hace tantos años y que es el momento en el que estoy mejor preparada para hacerlo, precisamente porque para traducir a un poeta tan grande, tan complejo, hace falta no solo conocer la lengua, también conocer la cultura y la literatura de ese poeta. Y bueno, eso es lo que, entre otras cosas, lo que estoy haciendo. Ahí pues, proyectos tengo muchos, la verdad que estoy haciendo muchas cosas ahora, estoy escribiendo mucho también y estoy terminando una novela, que espero terminarla este año también. Sí. Qué bien. ¿Siempre intimista o algo...? Bueno, tal vez parezca intimista, pero en realidad es una ficción absoluta.
si es posible una ficción absoluta, no sé si eso es posible, pero bueno, es una novela que pasa en Colombia, entonces tal vez no sea tan ficcional, que pasa en Colombia, sí, en los final de los años 90, años 2000, aquella época en la que yo vivía allí. Y sí, es ese proyecto que ya hace rato que estoy escribiendo y que ahora quiero con toda la fuerza de mi corazón terminar para pasar esa página. Bueno, y Juan Pablo, que tiene su librería de poesía en Barcelona, que también tenías, ¿no, Juan Pablo? Compartías lectura de poesía, pero que ahora ya con el tema de sanitario no se puede, pero lo haces ya ahora con Instagram, creo, ¿no? Y con Facebook. Es que, Juan Pablo, cuéntanos un poco. Sí. Es que creo que este tema sanitario ha traído cosas positivas, como por ejemplo hacernos ver lo que hay y que no usamos. Ya. La ausencia de recitales, ten en cuenta que yo hacía mínimo 2 recitales por semana, iba en público, entraban entre 30 y 45 personas siempre. Eso desapareció de golpe y entonces he hecho un poco como todos y he saltado al canal de YouTube y hago vídeos también para Instagram, y el hablar con la cámara, el recitar, el leer poemas y recomendar entre amigos lo convertí como en la cara social de la librería. Y entonces todo el tiempo estoy comentando, no solo con mi lista de WhatsApp, sino con las redes sociales, voy comentando, y eso se ha convertido no solo en canal de venta importante y primordial, porque no se vende por los canales normales, sino me mandan un WhatsApp, oye, el video de Instagram, quiero esos 2 libros, y lo de WhatsApp, quiero esos, bueno, y de hecho yo a la mañana lo primero que hago es empacar libros y enviar. Y todas las mañanas a las 7 envío un poema a mi lista de WhatsApp y se crea como un espacio como una tertulia. Finalmente es un intercambio entre gente de tu círculo estrecho y termina siendo como una tertulia. Y de hecho ahí con Lauren lanzamos una tertulia que se llama Tertulia Sospechosa, en la que hacemos eso, comentamos libros entre amigos y tenemos 50 seguidores de latinoamericanos que están en Europa y a los que jamás miré si no fuera por la pandemia. Sí, claro. Y ha sido por la pandemia que encontré también a Juan Pablo, yo. Sí. Encontré a mi editor, ha sido gracias a la pandemia. No lo conocías antes, ¿no? No nos conocíamos. Y entonces ocurre que el año pasado nos invitan juntos a leer en una lectura del Festival de Poesía de Bogotá, poetas colombianos en la diáspora. Sí, sí. Y allí nos encontramos y cuando termina la lectura, Juan Pablo me pide el teléfono, me manda un WhatsApp, me dice que hagamos cosas juntos. Y yo le dije, vamos, hagamos cosas juntos y comenzamos una relación de editor, autor, amigo, amiga, poetas, y ha sido una experiencia increíble. Pocos meses después me propuso la publicación del libro y ha sido así el camino. Qué bonito. Yo me quedé enganchado a uno de los poemas que leyó Lauren y yo le dije, oye, quiero saber más de tu poesía. Pero en pocos meses yo leí todo lo que pude y le propuse hacer la antología porque dije, aunque no está programada, tengo el programa cerrado, pero que esperen los otros libros, incluimos a Lauren, que era la primera poeta colombiana que he publicado en la colección de la editorial de Animal Sospechoso. Sí, muy juicioso, se leyó todos los libros. Esto es fantástico, claro, muy bien. No, pero es que son divinas. ¿Y tú, y el poema que más te gusta, con el que tienes más afinidad, cuál es, Lauren? Bueno, son varios, diría yo, ¿no? Digamos que yo siento que hay algunos poemas que vienen como tocados por la gracia, que no son muchos, que tú sientes que son poderosos. Sí, que son como canalizados, como que no eres tú quien los escribió, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y son varios, sí. Por ejemplo, del libro que le da título a la antología, porque Juan Pablo hizo algo que me gustó mucho, publicó un libro completo, que se llama así, Una visita al Museo de Historia Natural, y después publicó una selección de los libros anteriores. Sí. Y en ese primer libro, el poema Lo que en verdad me pesa, por ejemplo, que es un poema un poco largo, ¿no?
pero ese es un poema así que yo siento que fue un poema como iluminado, ¿no? Y de los más antiguos, Nocturno en Muerte, que es un poema de 1998, que me ocurrió que yo trabajaba como promotora de lectura, entonces yo vivía en Barranquilla, pero tenía que ir a hacer la promoción de lectura en los pueblos del Atlántico, entonces yo venía, no sé, de Puerto Colombia, en un autobús repleto de gente, con un calor infernal de 45 grados y todo, y de repente sentí que tenía que escribir ese poema, y fue como si me lo dictaran, yo, no sé, y yo lo escribí allí, eso fue en debió ser 1999, sí. Y lo escribí de una, ¿no? Y casi que el poema quedó así. Bueno, ese tipo de poemas también siento una relación especial con ellos, ¿no? Claro. Por esa. Y luego también hay otros, curiosamente también hay otros que he pasado 15 años escribiéndolos y que ahora me encantan. Sí. Me han demandado más trabajo, ¿no? Yo siempre digo que el poeta tiene que tener como un oído abierto, y a veces uno está con el oído realmente más dispuesto a escuchar, y a veces le cuesta más trabajo, entonces tiene que trabajar más tú. Y hay poemas que escribiste en un momento dado, ¿no?, de tu vida, que ahora no reconoces más, porque ya han pasado y ya tú has cambiado, porque normalmente nosotros cambiamos, somos una evolución constante, ¿no? Entonces... Creo que yo he sido muy reposada para escribir, o sea, es que yo nunca publico los poemas rápidamente. Como normalmente pasan muchos años, van pasando los años antes de que yo los publique, pues tengo tiempo de descartarlos también. O sea, yo tengo muchas cosas que he escrito. Yo, después de la pandemia, cuando comenzó la pandemia, yo encontré en mi biblioteca 2 manuscritos, 2 libros de poesía manuscritos. Y no me acordaba haberlos escrito, ¿no? Y los miré y dije, qué bien que no los publiqué nunca, ¿no? O sea, no me siento absolutamente identificada, entonces no me importa descartarlos. Están allí, son 2 libros. Yo le dije a mi compañero, los voy a quemar porque no quiero que nunca se publiquen. Un día, de vez en cuando lo miro y he sacado algún verso que me gusta. Digo, mira este verso. Y lo he sacado, y ese verso algún día puede servir para algo, ¿no? Pero el resto seguramente lo voy a descartar definitivamente. Bueno, creo que es algo que pasa a todos los artistas, ¿no? Haces una cosa, pero ¿no? Es algo que representa el momento, y después vives otro momento, ¿no? Claro. Entonces ya no te identificas más con el momento anterior, ¿no? Lo importante, o lo más interesante de los poemas es que en el poema no habla solo el yo del autor, hablan las lecturas que hemos hecho, y entonces es difícil al cabo del tiempo reconocer los propios escritos, porque no eres tú el que los dicta, es como una mente interior, un oído interior que te los dicta, por decirlo de alguna manera. Entonces muchas veces cuando lees después no te encaja, y muchas veces no reconoces tus poemas, a veces releerlos, así sean los poemas en los que estás trabajando ahora, muchas veces te puede sorprender y dices, yo escribí eso. En realidad lo que deberíamos decir es, alguien escribió eso dentro de mí. Sí. Juan Pablo, ¿y tú notas una evolución en mi poesía? Tú leíste desde los poemas de cuando era muy joven. Sí, pero lo que pasa es que la evolución es una palabra feísima porque despista, en el sentido de que en tu primer poema, en tu primer libro de poemas, yo reconocía y reconozco tu voz, incluso la de ahora. O sea, sí veo que hay una evolución en el oficio, en cómo vas amoldando el poema, pero hay una voz que es reconocible y que eso es más fácil hacerlo con la poesía de los demás que con la propia. Y entonces yo sí que veo eso que llamas evolución, pero evolución no significa que lo de antes no vale y que solo vale lo de ahora. Evolución significa que has adquirido un peso en cada verso, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que sí se puede ver es esa mirada, porque el poeta tiene una mirada. No importa que hable una legión de lecturas dentro,
pero es la mirada, es el que escoge, es como la mirada del fotógrafo, por decirlo de alguna manera coherente. Es, uno reconoce al fotógrafo por cómo mira la realidad, por cómo lo plantea. Entonces, claro, lo que se nota es que el planteamiento ha cambiado, pero hay una voz que es potente, hay una semilla que está ahí, que nos hace saber que ese poeta es ese poeta. Y es lo que digo yo de Lauren. O sea, yo, al hacer la antología y sumarla a un libro, ese era el reto de esa antología. Es, si este poeta es tan potente, va a aguantar tranquilamente que después de un libro de hace 5 años, yo le haga una antología. Incluso el libro que publicó hace el último. Y eso es lo que hace que el libro se mantenga y uno lo lee como un otro libro. A pesar de que ya existía una visita al Museo de Historia Natural, lo que hace esa antología es que complementa y, digamos, sopesa los argumentos no dichos de una selección. Porque, aunque yo haya hecho el prólogo, lo que más pesa, lo que más vale, es que a la hora de leerlo, tanto la primera parte del libro como la segunda, pesan igual, son igual de sólidos. Bueno, de hecho te felicito por el prólogo porque Sí, nos ha encantó. gustado mucho, de verdad. Me encantó, me gustó mucho. Un súper trabajo. Muy bonito. Es que eso es algo que sucede en la lectura de la poesía. Es como si fuera una acción transfer del psicoanálisis, pero a la inversa. Tú lees un texto y hay dentro de ti algo que dice, me ha robado. Yo eso lo pienso desde antes de haberlo leído. Entonces, de alguna manera, eso te lo apropias. El escritor tiene esa capacidad de absorción, es como un intestino de lo que lee. Y entonces, esa frase la vas a decir, no la puedes plagiar, porque está prohibido. Entonces la dices de otra manera hasta que llegas y haces que eso sea tuyo. Entonces, ese es el trabajo que haces como lector de poesía. A la hora de hacer una antología, entras y, vamos, haces una antología porque no puedes plagiar todo eso. Me siento muy afortunada de haber encontrado a Juan Pablo por la relación, claro, de amistad, por la relación de poetas, pero también por la relación editor-autor. Entonces, nada, ha sido un verdadero placer. Gracias, Juan Pablo, para conectarnos con Lauren. Sí. Y nada, espero tengamos otra oportunidad de vernos con Lauren, ¿no? Algo claro que sí. Extraordinario, bueno, porque esto ya es una super herramienta que nos une, ¿no? En, en el nuevo mundo cuántico. Es cierto. Creo que es esto, viajar. Estar juntos de lugares tan distantes. Pero es que son cosas muy locas. Mira, yo conocí a Lauren el año pasado por un Zoom, un festival, pero ella no vive en Colombia, ni yo vivo en Colombia. Tuve que irme 29 años de Colombia, Lauren 20, para conocernos en un espacio virtual. Solamente en Colombia nunca nos hubiéramos cruzado. Pero bueno. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. gracias. Pronto, muchísimas gracias. Exactamente, hasta pronto. Y queremos leer la novela que estás escribiendo. Sí. Gracias. Gracias. Buena semana.